A ver, Raúl. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Resolver la ecuación de Poisson. ¿Cuál es la ecuación de Poisson que queremos resolver? Sería la que había, bueno, la del problema, ¿no? La de menos. Lo que tenemos aquí. ¿Estás de acuerdo? Listo. Esa es la ecuación que queremos resolver. Ahora, ¿qué nos dice esta ecuación? Que la segunda parcial de u respecto a x más la segunda parcial de u respecto a y es igual a menos una función x, y. Una vez que nosotros tenemos esta función, Raúl, ahora sí, ¿quién es la variable dependiente? Dime. ¿Quién es La la- independiente en este caso, pues Es u. Entonces queremos encontrar una función u que depende de quién. De de x, X y de Y. Eso es lo que nosotros queremos encontrar para este problema que vamos a plantear aquí en FreeFM. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí, ¿qué es lo que estamos buscando en primera instancia? Como lo vamos a trabajar en FreeFM, tenemos que generar la geometría. ¿Cómo genera la geometría? A través del comando border. Ya me dijiste tú que vamos a parametrizar la ecuación, en este caso donde vamos a tener a la circunferencia C1, que va de t igual a 0 a 2pi, donde x igual al coseno de t y y es igual al seno de t. Generamos el plot para la circunferencia y ahí está, la circunferencia que tú escribiste y me compartiste. Ahora, ¿cuál es el siguiente caminito si queremos resolver esa ecuación diferencial? Tomando en cuenta que la condición de frontera impuesta es que u, evaluada obviamente en la frontera, para toda x, y, que como la teníamos en el documento, ¿dónde quedó el documento? Ahí está. Q es igual a 0 para toda x y y, pero ¿en dónde? Exactamente en la frontera de omega, ¿de acuerdo? Entonces, sí. bajo esa situación, nos regresamos aquí al documento, que U es igual a x, y, igual a 0, pero no te confundas, no es lo mismo que nosotros tenemos aquí abajito, que queremos a la solución de la ecuación diferencial, sino que esta U es igual a 0, pero ¿en dónde? En la frontera de esta circunferencia. ¿De qué circunferencia? De esta que tenemos aquí vectorizada. ¿Queda claro? Ah, ok. ¿Y Sí, qué sí, queremos sí. encontrar a U? Su distribución con la ecuación de Poisson dentro de este disco. Ok. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros considerar bajo este problema? Primero, tenemos que hacer la geometría. Después, ¿qué sigue? Eh, pues se llama YAR, ¿no? Así es. En la Entonces, ¿mediante qué comando? con Mesh. Mesh, th, igual a quién. Pues a un número, ¿no? Cualquiera que se quiera pues, Pero hace hacer la falta máquina. un comando antes, ¿no? ¿No crees, no? El, Build Mesh, sí, Vamos a construir la malla, ¿estás de acuerdo? sí, así. Donde ahora sí está en términos la circunferencia C1, que se hagan, que te parece unas 50 divisiones alrededor de su perímetro y que genere toda la circunferencia. Si queremos ver cómo se va a hacer la malla, le ponemos el comando plot de la malla th, punto y coma. Entonces compilamos y ahí tenemos la malla, ¿de acuerdo? ¿Qué, no, Sí, ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer, Raúl? Resolver la ecuación diferencial. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos generar? Un espacio, un space, ¿estás de acuerdo? Un espacio de sí, sí. elemento finito, ¿de acuerdo? Finite element space, es como la forma de decir, vamos a generar un espacio de elemento finito,
en el cual le voy a llamar a este espacio BH. Y aquí en el espacio, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar o a quién vamos a mandar a llamar? A la malla TH y vamos a trabajar con polinomios de interpolación de grado 1. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros tenemos esto, en BH, ¿qué vamos a declarar? ¿Qué es lo que queremos resolver? La variable dependiente 1. Pero recuerda que, acorde a lo que platicamos, hemos estado trabajando la parte variacional. ¿Qué significa eso? Que necesitamos variables auxiliares. Y esta variable auxiliar, ¿cómo le llamamos a llamar? UA. Es decir, la variable auxiliar con la cual nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿qué es lo que quedamos con respecto a FreeFEM, Raúl? Resulta que en FreeFEM vamos a trabajar, o cómo se define un problema en FreeFEM. Bueno, el problema, que va a depender de quién, de la solución del problema, que esta U puede ser temperatura, puede ser velocidad, campo eléctrico, campo magnético, y su variable auxiliar. ¿Quién es la variable auxiliar? UA. ¿Y esto qué va a ser igual? A una parte bilineal más una parte lineal más condiciones de frontera, y que todo esto está igualado a cero. Así es como lo va a interpretar FreeFEM más. Por lo tanto, esta ecuación que queremos resolver, ¿qué le tenemos que hacer primero? Igualar a cero. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí. Entonces, si nosotros ya al menos lo habíamos pasado para acá y queremos igualar a cero la ecuación, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Estás de acuerdo que si nosotros hacemos esto, qué deberíamos de hacer entonces? O sea, se quiere igualar la doble derivada, ¿no? De parcial de u respecto de x y la doble de u respecto de y. Pues sería pasar por así decirlo, la función Del lado negativa, izquierdo. ¿Estás de acuerdo? pero así es. Entonces, vamos a agarrar esta ecuación y la vamos a igualar a cero, que lo corta nos interesa. Entonces, colocamos aquí símbolo de pesitos para que lo entienda. Y tal y como acabas de mencionar, control X, control V, pero obviamente con signo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. Y ahí ya tenemos la ecuación igualada a cero. Ahora, vamos a multiplicar toda esta ecuación por la variable auxiliar. Es decir, todo esto que tenemos aquí, ¿por quién lo vamos a multiplicar? Por esa variable auxiliar que estamos mencionando, más bien hasta acá. ¿Lo vamos a multiplicar por quién? Por esa variable auxiliar. Entonces, multiplicando toda esta expresión con la variable auxiliar, dime tú qué tendríamos. Sería, pues, UA, por la segunda derivada parcial de u respecto de x, ¿De más acuerdo? UA por, la segunda derivada parcial de u respecto de y, UA por la función que depende de x y de y. Así es, entonces quedaría más UA por esta parte de la expresión. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Con esto Sí, que así. tenemos aquí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, aquí no sé por qué le puse este paréntesis. Listo. De acuerdo a lo que se mencionó en FreeFEM, que se busca una parte bilineal con una parte lineal, esta parte bilineal, ¿de quién depende? De U y de su variable auxiliar. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ujú. Dime tú, ¿dónde está esa expresión? ¿Dónde está ese término en esta ecuación? ¿Será esta de aquí? Sería, no, sería en la parte de las derivadas parciales. Así es. ¿Por qué? Porque estaba la variable auxiliar y la expresión que queremos, y la variable que queremos resolver. Dime Sí. tú, ahora qué está de este lado. Sería la parte lineal, ¿no? Bueno,
que es la variable auxiliar por una función que depende de las variables independientes. Es decir, tendríamos esto de acá, que es la función y la variable auxiliar. Más las condiciones de frontera, que esas se las vamos a agregar dependiendo del problema en particular. Como en este caso es una condición de tipo Dirichlet, esa condición de frontera se la vamos a asociar con un ON. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos estos dos términos importantes. Y el ON se lo vamos a agregar directamente a FreeFM++. ¿De acuerdo, Raúl? Sí, 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 sí. Perfecto. Una vez que nosotros ya comprendimos esta expresión, nos vamos a las fórmulas, en este caso, a las identidades de Green. Dime tú, ¿cuál de las dos tendríamos que utilizar? Analízalas, una por una. ¿Qué es lo que tendríamos en cada una de las expresiones? Primero, vamos a trabajar con un Laplaciano. Sí, Ese Laplaciano se encuentra aquí abajito. no, en ¿Dónde la se parte de encuentra el abajo, Laplaciano? en la parte de arriba. En esta parte de aquí. Así es. Pero observa, todas estas se integran. ¿Qué significa esto? Que esta parte del Laplaciano que está multiplicando por una variable auxiliar, ¿a qué sería igual? Si pasas ese término del lado izquierdo. Sería a la integral. ¿Estás de acuerdo que lo que está del lado derecho sería igual a menos esta Ah, integral de bueno, línea, menos, más bien a esta integral de línea, menos esta doble integral sobre la región omega de este gradiente producto punto gradiente de la otra variable? ¿Estás de acuerdo? sí, claro. ¿Cierto o no? Sí, sí, sí. Y hay un signo menos por ahí. ¿Qué significa esto? Que ambas expresiones que nosotros tenemos aquí las vamos a integrar. Es decir, para poder aplicar todo esto, hacemos la integración, en este caso, una integral doble sobre cierta región, y este menos que teníamos aquí pasó positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Control X, control B, es más. Y obviamente también le vamos a aplicar la integral doble. Obviamente todo esto está en términos de quién, de la diferencial de omega, que omega que representa, La frontera. bueno, o- omega es la circunferencia, de omega bueno, representa la frontera. Entonces, en efecto, de omega es la frontera, sin embargo, omega es la frontera, es ¿cómo se llama? Es toda la región con la cual vamos a trabajar. ¿Estamos? sí, está bien. Entonces, esto que tenemos aquí, nuevamente, sería la diferencial de quién? De omega. De omega. Y todo igualado a cero. Y ahí está la ecuación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí. Ahora, Bueno, dime, esta parte de aquí, ¿a quién se parece si multiplicamos a U auxiliar? ah, Déjale regreso ahorita para que sea mucho más doble. claro. A ese término, ¿estás de acuerdo que ese Laplaciano está multiplicando por la variable auxiliar? Sí, así es. Y esto en el fondo, si lo despejas, ¿a qué sería igual? A esta integral de línea menos Men, la integral doble de estos términos. claro. Observa, ¿qué representa esto? El gradiente de V, producto punto ¿qué? El gradiente de U. Es decir, el gradiente de la variable auxiliar, producto punto, gradiente de quién? De la variable U. ¿Qué la solución quieres tú aplicar? Ahora, esto que tenemos aquí es una forma, más bien es parte de la identidad de Green. Sin embargo, aquí en FreeFM++, esto que tenemos aquí va a representar la condición de frontera cuando estamos trabajando con condiciones de frontera tipo Newman o Robin. Pero de acuerdo a lo que acabamos de platicar, esta condición de frontera no es ni Newman ni Robin, sino es Dirichlet. Y al ser una condición de tipo Dirichlet, la vamos a colocar con un on, porque ya eso es sintaxis de FreeFM++. Por lo tanto, en este término, como no vamos a hacer uso de esta condición de frontera, no lo vamos a tomar en cuenta, es como si apareciera un cero.
Pero cuando ya estemos trabajando con una condición de frontera de tipo Newman o Robin, aquí sí es donde la vamos a plantar. ¿Queda claro, Raúl? Ok, Por sí, lo tanto, esto que tenemos aquí, ¿a qué va a ser igual? A menos la integral doble del producto punto entre los gradientes de la variable auxiliar y la variable que queremos resolver. ¿Estamos? ok, sí, sí, sí. Por lo tanto, ¿esto por qué lo vamos a cambiar? Todo esto, ¿por qué lo vamos a cambiar? Este, por el gradiente, producto punto con, bueno, con la identidad, ¿no? Que se tiene. Es, Entonces, esto de acá, control B, ahí está. Entonces, ahora sí, todo esto que nosotros tenemos aquí, lo vamos a cambiar por la identidad del producto punto, ¿estás de acuerdo? Que es una de las claro, identidades de Green, por lo tanto, tendríamos esa integral doble, tal y como está aquí. Bueno, antes de ello, dime tú a qué es igual el gradiente de U o el gradiente de V. ¿Estás de acuerdo que es igual a la parcial de V respecto a X en la dirección Y más la parcial de V respecto a Y en la dirección J? Y como es producto punto, lo mismo va a aplicar aquí, por lo tanto, ¿qué tendríamos? ¿A qué te da un producto punto? Un escalar, ¿estás de acuerdo? sí, así es. Por lo tanto, tendrías la derivada de la variable auxiliar con respecto de X por la variable de la variable que quieres tú resolver, que es U, con respecto de X, más en la misma solución, pero con respecto de Y. Es Sí, decir, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Tú en el fondo lo que tendrías es que tendrías esa integral doble. ¿De quién? De la parcial de U respecto a X, y todo esto también va a estar multiplicado ¿por quién? Por la parcial de V, o mejor dicho, de U auxiliar. ¿Estamos de acuerdo? ok, ujú. ¿Más quién, Raúl? Más la parcial de U respecto a Y Ahí, ajá, por la parcial de U auxiliar respecto a quién? de Y. De Y. Y todo esto, diferencial de quién? Omega. ¿Y qué nos hace faltaría? Ah, bueno, aquí nos hace falta algo. ¿Estás de acuerdo que nos hace falta un signo menos por la identidad cuando hicimos el cambio? Ajá, sí. Más, ¿qué tendríamos? La integral doble de la función auxiliar por la función x, y, igualado a quién? O sea, diferencia. Bien, falta el diferencial de omega. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Si multiplicabas todo por menos, tendrías esta ecuación. Así, claro. Y todo esto es lo que te tienes que sustituir en dónde? En FreeFEN más más. Entonces vamos a agregarle acá, control B, pesitos. Y esto es lo que le tenemos que agregar y decir a FreeFEM, más quién, más las condiciones de frontera. Aquí está la parte bilineal, más la parte lineal, hasta con el mismo menos que ahí platicamos. Y las condiciones de frontera. En este caso, como es una condición de tipo, no, tipo Dirichlet, que es lo que te mencioné con respecto a las identidades de Green y cómo es que es la sintaxis de FreeFEM más más, no colocamos esta de aquí, pero le vamos a agregar un non. Y Ok, cuando estemos trabajando con condiciones tipo Neumann o Robin, ahí sí vamos a agregar esta condición de flujo. ¿Estamos? ok, sí, está bien. Esto lo vamos a ver en la siguiente semana, cómo aplicar esto. Listo, por lo tanto, vamos a escribir todo esto que tienes aquí, esta última expresión, en la definición del problema. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Que por favor ahí tómale una captura para ya no tener que regresar aquí al problema de Poisson.
Sí, Me dices cuando estés listo. listo. Perfecto. Listo, una vez que ya tenemos esto de aquí, ahora sí, vamos a colocar en este caso, vamos a definir el problema. ¿Cómo se define el problema? Vamos a resolver la ecuación de Poisson. Aquí le puedes poner tu nombre, lo que tú quieras, pero para que nos acordemos que es Poisson, le ponemos Poisson. Y dentro de Sí, Poisson, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver a U y a su variable auxiliar. Y le colocamos UA. ¿Y cómo se define esto? Como está en términos de las integrales, ¿qué es lo que tenemos? Integral, en este caso de 2D, sobre la malla TH, Raúl. ¿De quién? Ahora sí, de los términos que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo se escribía en este caso las parciales? ¿Recuerdas? De U respecto a X. Así es como se escribe aquí en FreeFM. Esto ok. representa la parcial de U respecto a X. ¿Por quién? Por la parcial de quién? De U De auxiliar. igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Más la parcial de V respecto a Y, Ahí. más bien de U, que multiplica por quién? Ah, bueno, a la vez. U auxiliar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así. Menos quién? La Falta el int, no se te olvide. de UA, TH, que multiplica por quién? sería UA, que UA. multiplica por la función f de x, y, pero dime quién es la función f de x, y. No la hemos definido, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Entonces vamos a declarar una función f que sea una función de dos variables. ¿Cuál te gusta? X por y, ¿qué te parece? ¿Estamos? sí, 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 sí. Más quién nos hace falta, más las condiciones de frontera. Que en este caso, por ser tipo Dirichlet, le ponemos un on, que en este caso, en la frontera, ¿cuánto vale la variable u? Cero. Cero. Punto y coma. Ya definimos el problema y ahora hay que resolverlo. ¿Cómo? Nada más colocándole Poisson. Punto y coma. Y en automático, una vez que compilas en FreeFM++, resuelves el problema. Ahora tú dime, ¿acaso lo resolvimos? Es, bueno, o sea, el programa, pero, o sea, no sé si, bueno, nos arroje como una visualización gráfica Ok, ¿cómo visualizaste la geometría? o un plot, ¿Cómo vamos a visualizar la solución? con plot, ¿De qué variable está resolviendo? ¿Quién es la variable dependiente del problema? U, Punto y coma. Vamos a ver si lo que me dices tú es cierto. ¿Se resolvió el problema? sí, Dime por qué se ve espantoso. por pues me imagino que, o sea, tiene que ver con el mallado también, Ok, quizá. dime cuántas mallas o cuántos elementos quisiéramos agregar o cuántas divisiones en el perímetro del disco queremos agregar. Podemos intentarlo con 100 Con o 100 vamos a intentar. Y en teoría, y acorde a lo que hemos platicado, ¿qué deberíamos de observar? pues que una mejor, o sea, en cuanto a la visualización, pues mejor más suavizado. Ok, ¿qué nos encontramos? Sí, así es, ya es mejor.